Navegadores de la noche. Hace algunos años pude trabajar como técnico de soporte en el turno nocturno en la sucursal de Liverpool en el Parque Delta. La experiencia fue desafiante y llena de momentos inusuales, pero hay una en particular que quedó grabada en mi memoria. Durante uno de mis turnos nocturnos, mi tarea me llevó a subir al mezanín, un lugar donde se encuentra el área de comida. El hecho de que la tienda estuviera cerrada a esas horas creaba una atmósfera bastante sombría en la que a veces las sombras parecían jugar con mi percepción. Los maniquíes en la tienda a menudo se confundían con sombras fugaces, manteniéndome alerta y un poco inquieto. Una vez llegué en el área de comida, tenía que verificar un equipo de cómputo que estaba ubicada en una pequeña cocina. La sensación de aislamiento y oscuridad en el ambiente comenzó a crecer mientras trabajaba en el cubículo de la cocina. De repente, un sonido resonó en el aire, similar al choque de un traste o incluso al estruendo de un sartén al caer al suelo. El sonido provenía de la cocina. Inmediatamente, mis instintos me llevaron a investigar qué era lo que había ocurrido. Así que caminé hacia la cocina en busca del origen del ruido. Sin embargo, cuando llegué allí, me encontré con una escena que me desconcertó. Vi que no había ningún objeto en el suelo. Las luces tampoco eran fáciles de encontrar, lo que hacía que se sumiera el lugar en completa oscuridad. Fue en ese momento que la incertidumbre comenzaba a apoderarse de mí y la sensación de que algo inusual estaba sucediendo se volvía más fuerte. En ese momento, con mis nervios ya un poco alterados, decidí regresar al pequeño cubículo de la cocina para completar mi tarea. Cerré la puerta detrás de mí, tratando de concentrarme en el trabajo. Sin embargo, el ambiente oscuro y el silencio incómodo parecían aumentar mi inquietud. Entonces, en medio de la tensión que rodeaba la situación, un golpe abrupto resonó en la puerta del cubículo. Mi corazón dio un salto en mi pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de estar completamente solo en ese lugar, en medio de la oscuridad y con esos golpes inesperados, me llenó de una sensación de vulnerabilidad y miedo. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y salí corriendo del cubículo, abandonando rápidamente la cocina y descendiendo a la planta baja donde mis compañeros de trabajo estaban. Mis piernas seguían temblando mientras narraba lo sucedido, intentando comprender lo que acababa de experimentar. A partir de ese momento, evité volver a esa parte del mezanín. La misteriosa experiencia dejó una huella profunda a mí y se convirtió en uno de los recuerdos más impactantes que tengo de mi tiempo en el Parque Delta. En una ocasión trabajé en un lugar realmente intrigante, una plaza llamada Altaica ubicada en el Parque Flip Out aquí en León, Guanajuato. Aunque lamentablemente ya no cuento con las fotos ni los videos que respaldaban estos eventos, te contaré lo que experimentamos. Nuestra labor consistía en impartir clases de parkour en este parque lleno de trampolines, lo que atraía a un montón de niños en busca de diversión. Sin embargo, lo que comenzó como días normales, pronto empezó a tornarse un poco inquietante. Niños que asistían a las clases comenzaron a contarnos historias perturbadoras sobre una niña que les hablaba en la resbaladilla de 4 metros de altura, un lugar al que no se les permitía acceder a ellos. Estas historias eran confusas y aterradoras, ya que hablaban de una niña que hacía señas desde la distancia. A partir de ahí, la sensación de inquietud comenzó a crecer. Cabe aclarar que el parque estaba equipado con fosas llenas de bolsas de aire, con una profundidad considerable, pero en varias ocasiones nosotros los trabajadores juramos escuchar pasos en las bolsas como si alguien estuviera caminando sobre ellas. Lo más escalofriante era ver cómo la cabeza de una niña parecía asomarse en la superficie, incluso cuando las bolsas estaban desinfladas.
La perspectiva de una presencia en un lugar tan inusual como una fosa hinchable dejaba a todos los empleados más desconcertados. Recuerdo especialmente un incidente que involucró al gerente del parque. En esa ocasión, el gerente estaba trabajando tarde en la noche en su oficina, que tenía una ventana que daba a la zona infantil. Dice que por un instante vio cómo una niña corría por la zona de juegos. Esto lo dejó asustado, tanto al punto de lo único que pudo hacer fue huir dejando su computadora atrás y dejando el lugar. Todos nosotros, los empleados, pudimos ver también videos de seguridad que captaron momentos inexplicables. En uno de ellos se podía ver a un hombre en el área de espera de la parte superior, a pesar de que nadie recordaba haberlo visto allí físicamente. Además, durante las horas nocturnas, las cámaras captaron luces gigantes que parecían reflectores, iluminando el parque de una manera que no tenía sentido alguno. La experiencia no se limitaba a las presencias de luces y figuras extrañas. Los niños que jugaban en la cancha nos contaron sobre cómo a veces sus balones desaparecían y reaparecían 3 días después en lugares completamente inesperados. Para empeorar las cosas, en un intento de limpiar debajo de los trampolines, encontramos una cruz acompañada de flores, oculta entre los escombros. Este hallazgo dejó a todos perplejos y añadió aún más misterio al entorno. Después de ese momento, la actividad paranormal pareció intensificarse. Los relatos de apariciones y encuentros extraños se volvieron aún más frecuentes. Los espeluznantes encuentros no solo se limitaron al parque, sino que empezaron a afectarnos incluso en nuestros propios hogares. Los baños se convirtieron en lugares particularmente incómodos y nuestras viviendas comenzaron a sentirse inquietantes. En resumen, mi experiencia en el parque Flip-Out y la Plaza Altaica fue profundamente inquietante. Aunque ya no posea pruebas visuales de esos extraños eventos, las memorias y sensaciones que vivimos como equipo se quedan grabadas en mi mente. A pesar de mi escepticismo inicial, esta experiencia me dejó preguntándome sobre los misterios que pueden esconderse en lugares aparentemente normales. No es un centro comercial, pero mi papá trabaja como vigilante en un lugar bastante peculiar. Él siempre está en un turno rotativo, una semana de día y otra de noche. Mi papá es un hombre bastante escéptico, por lo que solía burlarse de las cosas paranormales y las llamaba tonterías. Pero hubo una ocasión en la que se vio realmente obligado a reconsiderar su perspectiva sobre este tema. Dice que recordará claramente esa noche como si fuera ayer. En esa ocasión, él estaba junto a uno de sus compañeros, un tipo que siempre llevaba una gorra azul y un impermeable amarillo. Mi papá, a mitad de la madrugada, había decidido tomarse un momento para ir al baño, así que se despidió momentáneamente de su colega y se dirigió hacia el baño. Lo curioso es que en ese breve intervalo de tiempo, otro de sus compañeros apareció de la nada y comenzó a conversar con el tipo de la gorra y el impermeable. Pensando que era mi papá quien estaba de regreso, este último ignoró al recién llegado, que finalmente se alejó sin decir nada. Sin embargo, cuando vio a mi papá que regresaba del baño, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. A medida de que mi papá y su compañero intentaban asimilar lo ocurrido, notaron algo aún más desconcertante. En la distancia, cerca de un taller, una linterna comenzó a encenderse y apagarse intermitentemente. Su primera reacción fue pensar que otro de sus compañeros estaba jugando algún tipo de broma, así que decidieron acercarse al taller. No obstante, mientras avanzaban, aprovecharon para realizar un recorrido de seguridad, encontrándose con sus otros compañeros en el camino. Para su sorpresa, los demás también mencionaron haber sido abordados por alguien que llevaba la misma gorra azul y el impermeable amarillo, pero ninguno de ellos le había prestado atención. La confusión se apoderó del grupo. ¿Quién era esa persona misteriosa y por qué les hacía señales? Decidieron confrontar la situación y confrontaron a este tipo junto a los demás compañeros.
pero para su desconcierto todos negaron haber hecho señas y mencionaron que estaban realizando su ronda habitual. Inquietos, decidieron separarse para investigar la situación. Mi papá y otro de sus colegas se dirigieron al taller, llevando consigo a uno de los perros guardianes. La perra normalmente era agresiva, pero esta ocasión reaccionó de una manera extraña, con la cola entre las patas y gruñidos lastimeros. Fue en ese momento cuando mi papá decidió que era mejor dar marcha atrás, avisando a todos sus demás compañeros que no siguieran buscando a ese sujeto, pues sentía que no era bueno seguir buscando, así que decidieron regresar al punto de control de cada uno, pasando la noche con normalidad, pero con dudas sobre quién era ese hombre tan extraño. No fue hasta que al día siguiente, luego de haber pasado una noche llena de especulaciones y cuestionamientos, revisaron las grabaciones de seguridad y allí estaba, una imagen idéntica a su amigo del impermeable y la gorra azul, caminando en sentido contrario al baño, ignorando a su colega. Y no solo eso, detrás de un muro se podía ver a esa misma figura observándolos mientras realizaban su ronda de seguridad. Luego, cerca del taller, 3 personas más, igualmente idénticas a otros compañeros, aparecieron en el video. Desconcertados, llevaron las pruebas a su jefa, esperando encontrar alguna explicación lógica. Sin embargo, incluso ella, al observar las imágenes, quedó sin palabras. Algo sobrenatural parecía haberse ocurrido en esa noche, y las respuestas seguían siendo esquivas. Esta experiencia cambió la perspectiva de mi papá sobre lo paranormal. De repente, esas tonterías en las que no creía se volvieron una realidad inquietante que no podía ignorar. Mi trabajo me lleva a una experiencia que quizás muchos hayan compartido: el universo de un cine. Aquí en Ixtapalapa, mis jornadas transcurren dentro de las oscuras salas de proyección y los pasillos desiertos, en una rutina marcada por horarios peculiares. Mientras que para algunos la vida nocturna puede parecer algo monótona y rutinaria, mis noches en el cine han estado lejos de ser ordinarias. Las historias que les voy a contar me ocurrieron en el corazón mismo del cine, en horas inusuales en las que la soledad se convierte en una compañera. Como bien saben quienes han trabajado en un cine, los horarios de cierre en las salas pueden ser bastante tardíos. En mi conjunto, las salidas pueden extenderse hasta la 1 o incluso hasta las 2:30 de la madrugada. Por lo tanto, cuando finalmente abandonamos el edificio, el entorno ya está inmerso en un silencio casi sobrenatural. Sin embargo, lo que les contaré no sucedió fuera del cine, sino dentro de sus paredes. Mis experiencias paranormales se desenvolvieron en una sala en especial, una sala para niños. La atmósfera de esta sala parecía tener algo peculiar en las horas de la madrugada, una vibración extraña que no podía pasarse por alto. En mi trabajo se espera que, al final del día, los asientos y el lugar en sí estén en perfecto orden. Una noche, después de cerrar las salas con un par de colegas y un jefe, llegó el momento de acomodar los asientos en la sala de niños. Decidimos abordar la tarea en conjunto para así agilizar el proceso, ya que no nos agradaba la idea de estar allí por más tiempo. Sin embargo, en el instante en que entramos, ocurrió algo inexplicable. La luz se extinguió repentinamente, sumiéndonos en una oscuridad total. La sensación de estar completamente oscuras en ese lugar en específico, junto con sus peculiares vibraciones, crearon un ambiente inquietante. Después de un susto inicial, logramos encender las luces de emergencia y reanudar nuestro trabajo, aunque ya con un nerviosismo algo latente en todos nosotros. No obstante, el inusual incidente marcó el comienzo de una serie de sucesos que superaban lo que pudiéramos haber imaginado. Mientras continuábamos nuestra labor, comenzamos a escuchar un ruido extraño, como si alguien estuviera descendiendo por el tobogán de la sala. Lo curioso era que el tobogán estaba cerrado y no podía ver quién estaba allí arriba.
El temor se apoderó de nosotros y la idea de estar acompañados por algo o alguien desconocido nos llenó de pánico. Sin embargo, abandonamos la sala corriendo tratando de encontrar una explicación lógica que pudiera calmarnos. Minutos después nos armamos de valor y decidimos volver a regresar para completar nuestra tarea. A pesar de nuestros esfuerzos por mantenernos firmes, la sensación de estar siendo observados persistía, como si alguien estuviera acechándonos desde la ventana del tobogán. Pero la noche tenía aún más sorpresas reservadas para nosotros. Al pasar al frente de los baños de los clientes, una llave de agua se abrió inexplicablemente, desatando la risa nerviosa entre todos nosotros. Con el tiempo asumí la responsabilidad de cuidar esa sala en particular. Mis sentimientos de inquietud inicial persistían y cada tarea parecía envuelta en una sensación de observación constante. En una de mis primeras semanas en ese rol, mientras limpiaba la alberca de pelotas, escuché un sonido sutil que parecía provenir del tobogán. El sonido se asemejaba al lanzamiento de una pelota que caía en la alberca. La sensación de estar solo en ese momento me inundó y sin pensarlo dos veces salí corriendo del lugar. A medida que los meses avanzaron, noté un cambio en la energía del lugar. La presencia que había sentido antes, hostil y amenazante, parecía haberse transformado. Mis tareas se volvieron menos aterradoras y poco a poco gané confianza en la sala. Llegó el punto en el que incluso comencé a bromear diciendo que caía bien a la niña de las alas. Extrañamente, esa niña invisible parecía recompensar mi presencia con dulces y monedas, dejándolos ocasionalmente como agradecimiento por mi cuidado. Hoy en día disfruto pasando tiempo en esa sala y me divierto asustando a los nuevos empleados con mis relatos. Aunque mis primeros encuentros con lo inexplicable me llenaron de temor y misterio, el tiempo y la experiencia me llevaron a descubrir una conexión algo inusual con un ente que, una vez aterrador, se convirtió en una presencia curiosa en mi rutina nocturna en el cine. Una vez más, el mundo nos recuerda que lo desconocido puede sorprendernos de maneras inimaginables. Las historias que acabas de escuchar fueron extraídas del grupo de Facebook La Sociedad Oculta del Iceberg. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que te gustaron las historias. También agradezco el tiempo que le tomaste en escucharlas. Si gustas apoyarme con comentar y darle like al video, harás que este canal llegue a más personas. Por lo que de nuevo, agradezco tu tiempo. Recuerda que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Buenas noches.